Solange estaba quitando el polvo de la superficie pulida de la mesa del comedor cuando oyó el ruido de un coche en la entrada. Renato había vuelto de la tienda antes de lo habitual, lo que siempre significaba algo importante. Dejó a un lado el trapo y se arregló el pelo, comprobando automáticamente que todo estaba en orden en la casa. En veintitantos años de matrimonio, ese tipo de comprobación se había convertido en un hábito. Solange, sonó la voz de su marido desde el pasillo. ¿Dónde está Valeria? Arriba, estudiando para un examen, respondió ella, saliendo a su encuentro. Renato estaba frente al espejo, ajustándose la corbata. A los 47 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, con el pelo espeso que empezaba a encanecer en las sienes. El traje le quedaba perfecto, al igual que todo lo que llevaba. Renato siempre cuidaba su aspecto, sobre todo cuando se trataba de negocios. Tráela. Hoy tenemos invitados a comer. ¿Qué invitados? Yo no he cocinado nada. Se volvió hacia ella, y la irritación brilló en sus ojos oscuros. Roberto Espinosa y su hijo. Pide una comida cocinada en la parrilla. Quiero que sea de lujo. Solange conocía el apellido Espinosa, propietarios de la mayor cadena de supermercados de la ciudad. ¿Qué podía relacionarlos con el comercio de electrodomésticos? Renato, ¿pero por qué tan de repente? ¿Podría haberlo cocinado yo? ¿Por qué es importante? Subió las escaleras sin volverse. Muy importante para nuestro futuro. Solange permaneció de pie al pie de la escalera, sintiendo un malestar familiar. Cuando Renato hablaba de Sao con aquel tono de voz, solía referirse a nuevos planes que concernían a toda la familia, pero que se discutían sin contar con ella. Una hora más tarde, la casa estaba lista para recibir a los invitados. Solange había encargado comida en el mejor restaurante de la ciudad, puesto la mesa con la vajilla que solo tenían en ocasiones especiales y colocado flores frescas en un jarrón. Valeria bajó las escaleras a petición de su padre, cambiándose la ropa de casa por un riguroso vestido azul oscuro. ¿Por qué viene a vernos esta gente?, preguntó a su madre, ayudando a dejar los platos. Tu padre dijo que era importante para los negocios. Solange trató de mantener la voz uniforme, pero no entendía muy bien lo que estaba pasando. Valeria era una chica guapa, no la belleza deslumbrante que llama la atención, sino el encanto tranquilo que se revela poco a poco. Heredó de su madre rasgos faciales suaves y pelo castaño, y de su padre, expresivos ojos oscuros y espalda recta. A los 19 años, ya estaba terminando el primer curso en la Facultad de Económicas, tal y como había planeado Renato. Los invitados llegaron a la 1 en punto. Roberto Espinosa resultó ser un hombre de unos 50 años, con sobrepeso, rostro bonachón y apretón de manos firme. Su hijo Damián era todo lo contrario a su padre. Alto, delgado, con el pelo cuidadosamente peinado y un reloj caro en la muñeca. Tenía 23 años y se desenvolvía con la soltura propia de los que han crecido bien. Roberto, me alegro de verte en mi casa. Renato estrechó la mano de su invitado y le dio una palmada en el hombro. Te presento a mi familia. Esta es Solange y esta es mi hija Valeria. Encantado de conocerte. Roberto besó galantemente la mano de Solange y luego se volvió hacia Valeria. Y aquí está nuestro futuro economista. Damián también estudia administración en la Universidad de Asunción. Seguramente encontrarán temas comunes de conversación. Damián sonrió a Valeria e inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. La chica respondió con una sonrisa cortés, pero Solange notó que inconscientemente daba un paso atrás. Durante el almuerzo, los hombres pasaron casi de inmediato a hablar de negocios. Roberto habló de planes para ampliar su cadena de supermercados y Renato de nuevos proveedores de electrodomésticos. Poco a poco, la conversación fue tomando un cariz más concreto. Sabes, Renato, llevo mucho tiempo pensando en abrir departamentos de electrodomésticos en nuestros supermercados. Roberto dio un sorbo a su vino y giró la copa pensativo. La gente viene a hacer la compra y puede comprar directamente un frigorífico o una lavadora. Es cómodo y rentable. Interesante idea. Renato se inclinó hacia adelante con los ojos iluminados. Tengo proveedores de confianza, una logística que funciona bien. Podríamos ser socios. Más que socios, sonrió Roberto. De la familia. Hubo una pausa. Solange sintió que Valeria, sentada a su lado, se tensaba. Damián se graduará el año que viene, continuó Roberto mirando a su hijo. Un chico listo, prometedor. Y Valeria, una chica tan inteligente y tan guapa.
Sería maravilloso que nuestros hijos se conocieran. Renato se reclinó en la silla, con cara de satisfacción. Valeria, ¿qué piensas de Damian?, preguntó sin rodeos a su hija. La niña se sonrojó y bajó los ojos hacia su plato. Damian parece un joven educado, sonó en voz baja. ¿Y tú, Damian? Ahora era el turno del hijo de Roberto. Valeria me ha causado una impresión muy agradable, respondió el joven con una leve sonrisa. Me encantaría conocerla mejor. Solange observó la escena con creciente preocupación. Vio cómo Valeria se sentaba rígida, cómo evitaba mirar a Damian, pero también vio que Renato sonreía satisfecho, imaginando ya los futuros beneficios. «Maravilloso», exclamó Roberto. «Los jóvenes pueden conocerse mejor, y mientras tanto podemos discutir los detalles de nuestra cooperación. ¿Quizá puedas enseñarle a Damian nuestro jardín?», sugirió Solange, con la esperanza de dar a Valeria la oportunidad de ordenar sus pensamientos. «Es una idea excelente», asintió Renato. «Niños, ide a dar un paseo mientras Roberto y yo hablamos de cosas serias». Valeria se levantó de la mesa como en un sueño. Damian le ofreció galantemente el brazo y salieron al jardín por la puerta de cristal del salón. Solange recogió sus platos, intentando no escuchar la conversación de los hombres, pero algunas frases seguían llegando hasta ella. La fusión dará ventajas a ambas partes. Boda en 3 meses, justo después de los exámenes. Los jóvenes de hoy son demasiado exigentes, pero nuestros hijos entienden cuáles son los intereses familiares. Solange sintió un nudo en el estómago. Puso los platos en el fregadero y miró por la ventana. Valeria y Damian estaban junto a las rosas. La chica escuchaba algo que decía el joven, pero su rostro permanecía tenso. «Solange», la llamó Renato. «Trae el café». Ella preparó el café en el mejor servicio y lo llevó al salón. Los hombres parecían muy satisfechos. «Tenemos un trato», anunció Renato mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. «Roberto, creo que deberíamos darles la buena noticia a los niños». Unos minutos más tarde, Valeria y Damian regresaron de su paseo. La niña se sentó junto a su madre, y Solange sintió que le temblaban las manos. «Niños», comenzó Roberto solemnemente, «Renato y yo hemos llegado a la conclusión de que estáis hechos el uno para el otro. Por supuesto, la decisión final es vuestra, pero nos alegraría veros marido y mujer». Damian sonrió y cogió la mano de Valeria. «Me alegraré si Valeria acepta convertirse en mi esposa». Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Solange vio palidecer el rostro de su hija mientras tragaba aire rápidamente. «Ya, estoy de acuerdo», susurró Valeria. Renato se levantó y abrazó a su hija. «¡Qué buena niña! Sabía que no defraudarías a la familia». Roberto aplaudió. «¡Maravilloso! Brindemos por los jóvenes». Solange se quedó paralizada viendo cómo chocaban las copas, cómo los hombres se daban la mano, cómo Damian besaba la mano de Valeria. Todo fue tan rápido, tan formal, que no tuvo tiempo de decir nada. Cuando los invitados se marcharon, Valeria subió directamente a su habitación. Renato se quedó en el salón, hojeando unos documentos y bebiendo whisky. «Renato», empezó Solange con cautela, «¿no crees que todo ha sucedido demasiado deprisa? Valeria es todavía tan joven». Levantó la vista de los papeles. «Valeria tiene 19 años. A nuestra edad, su madre ya la ha parido. Damian es un buen chico, de buena familia. ¿Qué más necesita? Pero ella apenas le conoce». «Solange», la voz de Renato se volvió más fría, «he tomado la decisión que es mejor para nuestra hija y para nuestra familia. Los Espinos son hombres honorables, tienen dinero, contactos. A Valeria la mantendrán de por vida. ¿Y si ella no le quiere?». Renato dejó a un lado los documentos y miró a su mujer con atención. «El amor llega con el tiempo. Lo principal es el respeto y los objetivos comunes. Tú y yo no nos conocíamos mucho al principio, y vivimos más de 20 años». Solange quiso decir que su matrimonio no era el mejor ejemplo de una vida familiar feliz, pero guardó silencio. Se levantó y empezó a recoger la mesa, sintiendo la mirada de su marido clavada en ella. «Una cosa más, Solange», añadió volviendo a los documentos. «Espero que apoyes esta decisión. Valeria necesita ver que los padres son unánimes». No era una petición, era una directiva. Al día siguiente, después de comer con los Espino, Renato se levantó animado. Durante el desayuno anunció que la boda se celebraría dentro de 2 meses y medio, el sábado siguiente a la finalización de la sesión de exámenes de Valeria. Solange se atragantó con el café.
¿Tan pronto? Pero hay tanto que preparar. Por eso empezamos ahora mismo. Renato untó mantequilla en su tostada con la mirada de un hombre que había pensado en todo. Hoy voy al centro, a ver algunos restaurantes. Luego haremos el resto. Valeria estaba sentada en silencio ante un plato de huevos revueltos sin tocar. No había hablado mucho desde ayer. Solo asentía en respuesta a las preguntas de su padre. Valeria, tienes que terminar de comer, comentó Solange. Hoy tienes clase. No me apetece, respondió ella en voz baja. Las preocupaciones de la boda pasan factura, dijo Renato con condescendencia. Pero no pasa nada, ya se te pasará. Es tu día especial. Después de desayunar, Valeria se fue a la universidad y Renato se marchó por su cuenta. Solange se quedó en casa, guardando los platos y pensando en cómo había cambiado la vida en apenas 24 horas. Apenas ayer por la mañana, su principal preocupación había sido preparar la cena y asegurarse de que Valeria no se quedara hasta tarde con los libros de texto. Ahora se casaban dentro de 2 meses. Por la noche, Renato volvió con un montón de folletos y tarjetas de visita. He elegido un restaurante, anunció extendiendo los brillantes folletos sobre la mesa. Estancia del Río, el mejor sitio de la ciudad. Tiene capacidad para 200 personas, un jardín para sesiones fotográficas y buena comida. Solange cogió uno de los folletos. En la portada había una mansión de estilo colonial cubierta de hiedra con una fuente en medio del patio. Preciosa, coincidió. ¿Qué opina Valeria? ¿Qué tiene que ver Valeria? Ella no sabe nada. Pero ya me he puesto de acuerdo con el administrador. Mañana firmaremos el contrato. Renato, tal vez deberíamos hablar con tu hija sobre algunos detalles. Es su boda. Levantó la vista de sus archivos. Es nuestra boda. Nuestra familia va a casar a nuestra hija, y quiero que todo sea de primera, para que los espinos sepan con quién están tratando. Valeria bajó a cenar silenciosa y pálida. Renato le enseñó los folletos del restaurante, le contó sus planes. La chica asentía, intercalando de vez en cuando un «sí, papá» o un «lo que tú digas». «¿Qué quieres de las flores?», preguntó Solange, tratando de incluir a su hija en la conversación. «Rosas blancas», respondió Renato de inmediato. «Clásicas, elegantes y solemnes. Yo prefiero flores silvestres», dijo Valeria en voz baja. «¿Flores silvestres?», Renato frunció el ceño. «¿En una boda como esta?». «No, claro que no. Rosas blancas y orquídeas, todo del mismo estilo». Valeria volvió a bajar los ojos a su plato. Los días siguientes transcurrieron en interminables viajes a tiendas y salones. Renato asumió el papel de organizador principal y no toleró objeciones. Eligió floristas, fotógrafos, músicos. Cada vez que Solange intentaba sugerir algo por su cuenta, él respondía que no entendía o no sabía. «Renato, ¿por qué no encargamos una tarta a Marina? Hace unas tartas de boda increíbles y son más baratas», sugirió Solange mientras salían de una cara pastelería del centro de la ciudad. «¿De Marina?», se detuvo sorprendido. «Solange, ¿quieres una tarta casera en la boda de mi hija? ¿Qué pensarán los invitados? Pero sus tartas son deliciosas y podría hacer algo especial». «No, ya lo he arreglado con Dolce Vita. Pastel de 3 pisos, creme cheesecake con bayas francesas. Es serio, es estatus». En la tienda de vestidos de novia, Renato se comportó como un experto en moda. Rechazó media docena de vestidos que le gustaban a Valeria, declarándolos demasiado sencillos o no adecuados para una ocasión así. «Este es», señaló un lujoso vestido con crinolina y docenas de botones de perlas. Un auténtico vestido de novia. Valeria se lo probó y salió de la caseta, luchando por moverse con la falda de capas. El vestido era precioso, pero la niña parecía perdida en él, como una niña vestida de mayor. «Papá, pesa mucho», se quejó. «Y caro. No te preocupes por el precio. Quiero que parezcas una reina». Solange miró a su hija y la vio mirar con nostalgia, un sencillo vestido de satén de silueta A que colgaba cerca. «Valeria, pruébate ese de ahí», sugirió. «Solange, ¿qué haces?». Renato habló en voz baja, pero amenazadora. «Ya hemos elegido un vestido». La vendedora estaba nerviosa, percibía la tensión entre la pareja. «Por supuesto, el señor Velázquez tiene toda la razón», se apresuró a decir. «Este vestido es perfecto para la señorita Valeria». El coche estaba tranquilo de camino a casa. Valeria miraba por la ventanilla. Solange guardaba silencio y Renato tarareaba algo en voz baja, contento con la compra. «El próximo sábado iremos a comprar zapatos y accesorios», anunció.
Y el domingo iremos a la peluquería a arreglarnos el pelo. Renato, Valeria tiene exámenes la semana que viene, le recordó Solange. ¿Y qué? Un día no le vendrá mal. La boda es más importante. Valeria se estremeció, pero no dijo nada. En casa, la chica subió directamente a su habitación. Solange la siguió unos minutos después y llamó a la puerta. Valeria, ¿puedo entrar? Sí, mamá. Su hija estaba tumbada en la cama, abrazada a la almohada. Sus libros de texto estaban en el suelo, desplegados en diferentes páginas. ¿Qué tal los exámenes? No me acuerdo de nada. La niña se sentó en la cama. Estoy leyendo y las letras están borrosas. No dejo de pensar en la boda. Es normal que te preocupes. Solange se sentó en el borde de la cama. Yo también tuve ansiedad antes de la boda. ¿La tuviste? Claro que sí. Los grandes cambios siempre dan miedo. Valeria guardó silencio, frotando la borla de su almohada. Mamá, ¿te diste cuenta enseguida de que querías a papá? La pregunta sorprendió a Solange. Miró a su hija y vio en sus ojos la esperanza de una respuesta sincera. Verás, cariño, hubo comprensión, respeto. El amor llega poco a poco, a medida que la gente se conoce mejor. ¿Y si no es así? Valerie, ¿de qué estás hablando? Damian es un joven agradable, educado, de buenos modales. Pero no lo conozco, mamá. No lo conozco en absoluto. Y él tampoco me conoce a mí. Solange no sabía qué decir. Acarició el pelo de su hija, sintiendo su propia impotencia. El tiempo lo dirá, querida. Lo importante es que los dos sois hombres bien educados y de buena familia. Como papá. Valeria lo dijo en voz tan baja que Solange tuvo que volver a preguntarle. ¿Qué? Nada, mamá. Estoy cansada. Solange dejó a su hija con el corazón encogido. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Renato estaba absorto en los preparativos de la boda, trayendo algo nuevo cada noche, muestras de invitaciones, fotos de la orquesta, menús del catering. Hablaba de los detalles con cualquiera, Damián por teléfono, Roberto, los dependientes, pero no con su familia. Cuando Solange intentó sugerir que invitara a su hermana de la capital a la boda, Renato descartó la idea. Ya hemos elaborado una lista de invitados. 170 personas, todos hombres de negocios importantes. Tu hermana no es necesaria allí. Pero es de la familia, Renato. Quiere venir a la boda de Valeria. Nosotros somos la familia, el resto son parientes. Y solo tenemos espacio para las personas adecuadas. Solange bajó las manos. Su hermana Patricia era la única persona con la que realmente podía hablar, compartir sus preocupaciones. Pero ahora tampoco tendría ese apoyo. Valeria se retraía cada vez más. Iba fielmente a clase, se preparaba para los exámenes, pero casi no aparecía por casa. Cenaba deprisa y en silencio, contestando a las preguntas de su padre con respuestas de una sola palabra. Damian la llamó varias veces. Se vieron en cafés, pero después de cada encuentro Valeria parecía aún más deprimida. ¿Qué tal la cita?, preguntó Renato. ¿Bien?, respondió la hija y salió corriendo hacia su habitación. Solange intentó hacer hablar a su hija, pero Valeria se limitó a encogerse de hombros y decir que todo estaba bien. Varias veces su madre se acercó a ella a altas horas de la noche y vio que la niña no estaba dormida, sino tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Valeria, ¿qué pasa? Nada, mamá. Solo estoy pensando. ¿En qué? En todo tipo de cosas. Y así terminó la conversación. Renato, mientras tanto, estaba radiante de placer. La boda se estaba convirtiendo en el principal acontecimiento de su vida. Una oportunidad para demostrar su éxito y estatus a toda la ciudad. Controlaba personalmente cada detalle. Exigía perfección a los artistas. Los manteles deben ser perfectamente blancos, sin una sola mancha, ordenó al administrador del restaurante. Las copas son de cristal, todas iguales, los camareros con guantes blancos. Quiero que los invitados recuerden esta boda para siempre. Contrató música en directo, fuegos artificiales, videografía profesional. Gastó más en invitaciones que Solange en comestibles en un mes. Mira esto. Mostró las tarjetas doradas en relieve. Cada una tenía el nombre del invitado escrito a mano por un calígrafo. Los Epics estarán encantados. Cuando faltaban 3 semanas para la boda, Damian llegó a su casa con el anillo. Era domingo y toda la familia estaba sentada desayunando tarde. El joven parecía solemne y un poco nervioso. Señor Velázquez, me gustaría presentar formalmente a Valeria un anillo de compromiso. Sacó una caja de terciopelo y la abrió. Dentro brillaba un anillo con un gran diamante en un engaste antiguo.
Es el anillo de la familia Espinosa, explicó. Perteneció a mi bisabuela. Renato resplandecía de orgullo. ¡Qué honor para nuestra familia! Valeria, mira qué belleza de piedra. Valeria miró el anillo como si fuera una serpiente. Damián le cogió la mano y le puso la joya en el dedo anular. El anillo era demasiado grande para ella. Tendrás que medirlo, dijo el novio. Mañana lo llevaré a una joyería. Claro, claro, aceptó Renato. Lo importante es que ahora todo es oficial. Solange miró la mano de su hija con el anillo de otro hombre y tuvo la extraña sensación de que Valeria estaba siendo encadenada delante de sus ojos. Cuando Damián se marchó, Valeria se quitó el anillo y lo colocó en la cómoda de su habitación. Cuando Solange le preguntó por qué, la chica respondió: «No me siento cómoda llevándolo, es demasiado pesado». «Pero tienes que llevarlo, es un anillo de compromiso». «Lo sé, mamá, me lo pondré cuando haga falta». A medida que se acercaba la boda, la casa era un caos. Renato estaba recibiendo a los proveedores, comprobando ramos y boutonnières, coordinando los últimos detalles con el restaurante. Solange envolvía los regalos de los parientes para los recién casados, atendía el teléfono, ayudaba con las pequeñas cosas. Valeria hizo su último examen y se encerró en su habitación. Dijo que estaba cansada y que quería descansar antes de la boda, pero Solange pudo oír a su hija paseándose por la habitación hasta altas horas de la noche. La costurera llegó para la última prueba del vestido. Valeria había adelgazado en las últimas semanas y había que adaptar el vestido. «La novia está demasiado delgada», gruñó la mujer mayor mientras sujetaba los pliegues con alfileres. «Tienes que comer mejor, niña, o te desmayarás en la boda». «Lo intento», replicó Valeria sintiéndose culpable. «La excitación te hace perder el apetito», explicó Solange. «Es normal», pero no parecía normal. La chica parecía demacrada, con ojeras. Cumplía mecánicamente todos los requisitos de su padre: probarse vestidos, elegir el peinado, ensayar un desfile por la habitación, pero parecía sonámbula. Una noche, Renato organizó una cena familiar. Invitó a Damián y a sus padres. Puso la mesa en el comedor. Trajo buen vino. «Pronto nuestros hijos se convertirán en marido y mujer», proclamó Roberto en un brindis. «Por el futuro feliz de los jóvenes y la prosperidad de nuestras familias». Todos chocaron las copas. Valeria probó el vino e inmediatamente devolvió la copa a su sitio. Damián sonrió y cogió la mano de Valeria. «Soy el hombre más feliz del mundo». Valeria le devolvió la sonrisa, pero Solange pudo ver que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Tras la cena, los invitados se dispersaron. Valeria se despidió de Damián en la puerta. Él la besó en la mejilla y le dio las buenas noches. «Adiós, querida, pronto serás mi esposa». «Adiós», respondió ella en voz baja. Cuando la puerta se cerró, Valeria se apoyó en ella y cerró los ojos. «Valeria, deberías irte a la cama, pareces agotada», dijo Renato. «Sí, papá». La chica subió las escaleras agarrándose a la barandilla. Solange quiso seguirla, pero Renato la detuvo. «Déjala en paz. Déjala descansar. Pronto habrá mucho jaleo». Solange no volvió a visitar a su hija aquella noche. Una semana antes de la boda, Solange no podía dormir. Se tumbó en la cama junto a Renato, que roncaba, y escuchó los ruidos de la casa. Era la 1:30 de la madrugada, y aún se oían pasos amortiguados en la casa. Valeria volvía a estar despierta. Llevaba días así. La niña se acostaba con los demás, pero luego Solange oía a su hija pasearse por su habitación, abriendo y cerrando los cajones de la cómoda, rebuscando en el armario. Por la mañana, el rostro de Valeria mostraba claramente signos de haber pasado la noche en vela, pero cuando le preguntaron por ello respondió que solo estaba preocupada antes de los exámenes. Los exámenes habían terminado hacía poco. Solange salió tranquilamente de la cama, se puso una bata y se dirigió al rellano. La puerta de Valeria estaba cerrada, pero una fina franja de luz brillaba por debajo. Solange quiso llamar, pero cambió de idea. Desde que habían comenzado los preparativos de la boda, había crecido un muro invisible entre ella y su hija. Valeria se había vuelto educada y distante, respondiendo a preguntas, cumpliendo peticiones, pero sin dejar que se acercara. Solange bajó a la cocina a por un vaso de agua. Se sentó a la mesa y miró por la ventana hacia el oscuro jardín. A la luz de la luna podía ver las rosas blancas que Renato le había dicho que plantara especialmente para la boda, para que la novia pueda hacerse una foto contra las flores, le explicó al jardinero.
Se oyeron pasos silenciosos en la escalera. Solange se volvió y vio a Valeria. La chica llevaba un largo camisón blanco, el pelo suelto y la cara pálida. ¿Mamá? No sabía que te habías despertado. ¿Por qué estás levantada, cariño? Valeria hizo una pausa. Luego fue a la nevera y sacó una jarra de agua. Tenía sed. Vertió el agua en un vaso y se lo bebió, de pie junto al fregadero. Solange miró a su hija y vio que le temblaban las manos. Valeria, siéntate. Hablemos. Mamá, es tarde. Mañana tenemos que madrugar. Mañana es domingo, y además tú no estás dormida de todos modos. Valeria dejó el vaso sobre la mesa y se sentó lentamente en la silla frente a su madre. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, su rostro parecía aún más pálido y sus ojos más grandes que de costumbre. ¿Te encuentras bien? Sí, mamá, solo cansada. ¿De los preparativos de la boda? Valeria asintió sin levantar la vista. Es normal. Todas las novias se preocupan antes de casarse. Mamá, ¿estabas nerviosa antes de tu boda? Solange se quedó pensativa. Ella sí se preocupó antes de su boda, pero por motivos muy distintos. Tenía miedo de no gustar a los padres de Renato, de no ser una buena esposa, de no ser capaz de llevar las riendas de una casa tan grande. Pero no tenía miedo del matrimonio en sí. Estaba preocupada, pero era otro tipo de preocupación. ¿Qué otras preocupaciones? Bueno, cómo comportarse con una nueva familia, cómo llevar la casa, cómo ser una buena esposa. ¿Qué te preocupa? Valeria guardó silencio durante mucho tiempo, frotándose el borde del camisón. Mamá, ¿y si me equivoco? ¿En qué? En esta boda. Sobre el matrimonio. Damian. Solange sintió que se le apretaba el corazón. Valeria, ¿qué quieres decir? La niña levantó los ojos hacia su madre, y Solange vio miedo en ellos, miedo real y profundo. Mamá, no le quiero en absoluto. Cuando me coge de la mano, no me gusta. Cuando me besa la mejilla quiero apartarme. Es agradable, educado, pero es un extraño para mí. Un completo extraño. Cariño, aún no os conocéis muy bien, a tiempo. No, mamá. Valerie negó con la cabeza. Hace más de un mes que nos vemos. Me habla de sus planes, del futuro de nuestra familia, de cuántos hijos tendremos y de cómo viviremos. Y estoy aquí sentada pensando que nada de esto tiene que ver conmigo. Como si hablara de otra chica. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Mamá, tengo miedo. Tengo miedo de casarme con él, miedo de no ser capaz de ser su esposa, miedo de ser infeliz toda mi vida. Valerie. También tengo miedo de papá. La voz de la niña se volvió muy tranquila. Tengo miedo de decirle que no quiero esta boda. Solange se levantó y abrazó a su hija. Valeria se aferró a ella y lloró en silencio, sin esperanza. Mamá, ayúdame. No sé qué hacer, no quiero disgustar a papá, no quiero deshonrar a la familia, pero no puedo casarme con un hombre al que no amo. Solange acarició el pelo de su hija sintiendo cómo su delgado cuerpo se estremecía. Ella misma no sabía qué decir, qué hacer. La boda es dentro de una semana, todo está pagado. Los invitados están invitados, los Espino están esperando. Valeria, tal vez estés nerviosa. Es un acontecimiento tan importante en tu vida. No, mamá. Llevo mucho tiempo pensando. Todos los días, todas las noches. He intentado amar a Damian. He intentado imaginar nuestra vida futura, pero no puedo. Él habla de hijos, y yo pienso, ¿cómo voy a tener hijos con un hombre por el que no siento nada? Valeria levantó la cabeza y miró a su madre con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Mamá, ¿me ayudas? ¿Cómo, cariño? ¿Qué puedo hacer? Habla con papá, explícale que no estoy preparada para el matrimonio. Que necesito más tiempo para conocer mejor a Damian. Tal vez posponer la boda por un año. Solange sabía que era imposible. Renato nunca lo aceptaría. Ya había invertido mucho dinero, tiempo y su propio orgullo en la boda. Y lo más importante, había hecho un contrato con los Espino, no escrito, pero no por ello menos vinculante. Valerie, entiendo cómo te sientes, pero... Mamá, por favor. La chica tomó las manos de su madre entre las suyas. No tengo a nadie más a quien pedírselo. Solo tú puedes ayudarme. Solange miró los ojos suplicantes de su hija y sintió que algo en su interior se derrumbaba. Todo el miedo, toda la impotencia que había acumulado durante años viendo cómo Renato dirigía sus vidas, tomando decisiones por toda la familia sin tener en cuenta a nadie más. De acuerdo, dijo en voz baja. Intentaré hablar con mi padre. Valerie sollozó y volvió a aferrarse a su madre.
Gracias, mamá. Gracias, mamá. Se quedaron abrazadas unos minutos más, y Valeria se fue a su habitación. Solange se quedó en la cocina, preguntándose cómo abordar una conversación así con su marido. Por la mañana, durante el desayuno, no se atrevió a iniciar la conversación delante de Valeria. Renato estaba de muy buen humor, repasando la lista de tareas del día y tarareando una melodía. Hoy pasaremos por la floristería para revisar los ramos, anunció. Luego al fotógrafo. Discutiremos la ruta de la sesión. Valeria, tendrás que volver a probarte los zapatos para acostumbrarte a llevarlos. De acuerdo, papá, respondió Valeria en voz baja. Y mañana vendrá la orquesta. Habrá un ensayo. Quiero que la música suene perfecta. Después de desayunar, Valeria se fue con su amiga, y Renato subió a su despacho para ordenar los documentos. Solange limpió la cocina, se armó de valor y se acercó a su marido. Renato, ¿puedo hablar contigo? Él levantó la vista de sus papeles. Sí, claro, ¿qué te ocurre? Solange cerró la puerta y se sentó en la silla frente a su marido. Se trata de Valeria. ¿Qué le pasa? Está preocupada, muy preocupada. Creo que la boda es demasiado estrés para ella. Renato se recostó en su silla. Claro que está nerviosa. Todas las novias están nerviosas. No tiene nada de malo. No, Renato. No es solo ansiedad. Apenas duerme, apenas come, llora por las noches. Solange, ¿de qué estás hablando? Valeria se comporta normalmente. Quizá un poco nerviosa, pero eso se le pasará después de la boda. Solange respiró hondo. Renato, creo que deberíamos aplazar la boda. Su marido se quedó helado, mirándola. ¿Qué has dicho? Que pospongamos la boda. Dale a Valeria más tiempo para conocer a Damian, para acostumbrarse a la idea del matrimonio. ¿Te has vuelto loca? Renato se levantó lentamente de la mesa. ¿Posponer la boda? Una semana antes de la celebración. Piensa en tu hija, Renato, ella no está lista. ¡Está preparada! La voz de su marido se hizo más fuerte. Valeria tiene 19 años, es una chica sana, de buena familia, se casa con un joven decente. ¿Qué más necesitas para estar preparada? Amor, dijo Solange en voz baja. Renato se detuvo y miró a su mujer como si hubiera dicho algo indecente. ¿Amor? Intervino. Solange, vivimos en el mundo real, no en las novelas que lees. El amor es un lujo, y la felicidad es estabilidad, seguridad, posición en la sociedad. Pero Valeria es infeliz. ¿Infeliz? Renato se acercó con el rostro duro. ¿Cómo lo sabes? ¿Te ha dicho algo? Solange se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para retroceder. Sí, lo hizo. Confesó que tenía miedo de la boda, que no amaba a Damian. ¡Oh, ya está! Renato golpeó la mesa con el puño. Así que estás poniendo a tu hija en contra de la boda. Le estás llenando la cabeza de sentimientos tontos. Renato, yo no... Silencio, gritó. Sabía que eras infeliz con este matrimonio, celoso de que tu hija se casara mejor que tú, que ella viviría una vida de riqueza y respeto, y no pasaría sus días en la cocina como tú. Eso no es verdad. Lo es. Y ahora intentas arruinarle la vida, llenándole la cabeza de tonterías románticas. Amor, ya ves. Renato se paseaba por la oficina sin dejar de gritar. ¿Sabes cuánto puse en esta boda? ¿Cuánto tiempo he dedicado? ¿Cuánta gente ha hecho los preparativos? Y lo más importante, le di mi palabra a Roberto Espinosa de que nuestros hijos se casarían. ¿Y quieres que me avergüence delante de todo el pueblo? No se trata de tu reputación, se trata de la felicidad de tu hija. ¿La felicidad? Se detuvo justo delante de ella. ¿Y quién decide su felicidad? ¿Tú? ¿O yo, su padre, que he pasado 20 años construyendo un negocio para darle un futuro decente? Solange se levantó de la silla. Renato, por favor, escucha. No, escúchame tú, dijo en voz baja pero amenazante. No se aplazará ninguna boda. Valeria se casará con Damian como acordamos. Y si vuelves a intentar ponerla en contra de ese matrimonio, si vuelves a hablar de... No terminó, pero levantó la mano. Solange retrocedió instintivamente. Renato, el golpe le llegó en la mejilla izquierda. No muy fuerte, pero inesperado. Solange se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo de la silla. Esto es para tu cerebro, dijo Renato con calma, como si no hubiera pasado nada. Ahora escucha con atención. Si intentas interrumpir esta boda una vez más, os echaré a los dos de casa, a ti y a tu querida hija.
Viviréis una vida de amor y romance en algún tugurio. ¿Entendido? Solange se agarró la mejilla sintiendo que le ardía. En 20 años de matrimonio, Renato nunca le había levantado la mano. Gritado, humillado, ignorado, sí, pero nunca le había pegado. ¿Te entiendo o no? Sí, susurró ella. Muy bien. Ahora vete a asearte y que no te vuelva a ver con estas tonterías. La boda seguirá adelante como estaba previsto, y tú sonreirás y te harás la feliz madre de la novia, aunque te duela el alma. ¿Entendido? Solange asintió y se dirigió a la puerta. Una cosa más, Solange, la llamó su marido. Ni una palabra de esta conversación a Valeria. No quiero que se haga ilusiones innecesarias. Salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. No había nadie en el pasillo. Solange se apoyó en la pared y cerró los ojos. Aún le ardía la mejilla y la cabeza le zumbaba al darse cuenta de su propia impotencia. Subió a su dormitorio y se acercó al espejo. Su mejilla estaba enrojecida por el impacto. El moratón aparecería por la noche. Tendría que pensar en cómo disimularlo. Solange se sentó en la cama y lloró en silencio. En silencio. Lloraba de dolor, de humillación, de no poder proteger a su hija. Le había prometido a Valeria hablar con su padre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo decirle a la niña que nada puede cambiar, que la boda se celebrará, lo quiera ella o no? Al otro lado de la ventana cantaban los pájaros, brillaba el sol, y en algún lugar de la ciudad, probablemente Damián Espinosa, también se estaba preparando para la boda, sin saber que su novia lloraba por las noches y rezaba a Dios para que ese día no llegara nunca. Solange se secó los ojos, se arregló el pelo y bajó las escaleras. Había tareas domésticas que hacer, la cena que preparar, lo de siempre. Renato no tardaría en bajar del estudio, y ella tendría que sonreírle, responder a sus preguntas sobre los preparativos de la boda, fingir que no había pasado nada. Y por la noche, cuando Valeria llegara a casa y le preguntara por la conversación con su padre, Solange diría, aún no sabía lo que diría. Pero una cosa era segura, le dolería la mejilla durante mucho tiempo, y el dolor de su alma probablemente se quedaría para siempre. El día de la boda empezó a las 7 de la mañana con la llegada de la peluquera. Solange abrió la puerta a una joven con una enorme maleta de herramientas, que saludó alegremente y se paseó por la casa como si hubiera estado aquí cientos de veces. ¿Dónde está la novia? Es hora de convertir a la princesa en reina. Valeria bajó en bata, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. La peluquera jadeó. Oh, chica, ¿qué te pasa en los ojos? ¿Has estado llorando toda la noche? No es nada, lo he visto muchas veces. Es normal estar nerviosa antes de una boda. Te pondremos tan guapa que no te reconocerás. Renato se fue por la mañana temprano al restaurante para comprobar los últimos preparativos, reunirse con la recepcionista, hacer los preparativos para las flores y la música. Antes de salir, dio a Solange instrucciones claras. A las 10 llegará la maquilladora. A las 11 Valeria debe estar totalmente lista. A las 12:30 entregarán el coche y nos iremos a la sesión de fotos. Asegúrate de que todo salga según lo previsto. Solange asintió, evitando cuidadosamente mirar a su marido a los ojos. Se había cubierto el moratón de la mejilla con base de maquillaje y polvos, pero seguía temiendo que Renato viera rastros de la conversación de anoche. La peluquera lavaba y secaba el pelo de Valeria, charlando sin parar de las otras bodas en las que trabajaba. Valeria permanecía sentada en silencio, mirándose al espejo con aire ausente. Tu hija es muy callada, comentó la peluquera de Solange. Normalmente las novias no se callan, hablan del novio, de la luna de miel, de los planes, pero la tuya está como hechizada. Está preocupada, replicó Solange. Emoción. Sí, siempre es emocionante. Yo temblaba como una hoja cuando me casé, pero luego me acostumbré. Me casé por amor. Solange se estremeció ante estas palabras, pero guardó silencio. A las 9 de la mañana, la cabeza de Valerie estaba cubierta por una compleja construcción de rizos, fijados con horquillas y decorados con horquillas de perlas. El peinado era hermoso, solemne, pero parecía demasiado maduro para una chica de 19 años. Ahora le pondremos el velo, y será una novia como en la foto, se alegró la peluquera. Valeria se miró en el espejo y se dio la vuelta. A las 10 en punto llegó la maquilladora. Una elegante mujer de unos 40 años, con un maletín profesional de cosméticos. Examinó el rostro de Valeria con ojo crítico. La piel está bien, pero hay que disimular las ojeras. Y los labios son pálidos, hay que darles color. Y lo más importante,
colorete, porque la novia es pálida como la leche. Durante media hora hizo magia en el rostro de Valeria, aplicando tono, difuminando sombras, delineando los ojos. Valeria estaba sentada con los ojos cerrados, como un maniquí. Ya está, ya se ve. Solange se acercó y jadeó. Frente a ella estaba sentada una chica desconocida. Brillante, arreglada, guapa, pero completamente distinta a su hija. Una gruesa capa de maquillaje ocultaba la ternura natural del rostro de Valeria, convirtiéndola en una muñeca. ¡Preciosa!, admiró la maquilladora. El novio caerá rendido ante la belleza de la novia. Valeria se levantó en silencio del tocador. Mamá, tengo que vestirme. Solange despidió a la maquilladora y a la peluquera, les pagó y subió a la habitación de su hija. Valeria estaba sentada en la cama, en bata, mirando por la ventana. Valeria, es hora de ponerte el vestido. Papá no tardará en llegar. Mamá, dijo la niña en voz baja sin volverse. ¿Has hablado con él? Solange se quedó helada. Anoche Valeria había preguntado por la conversación con su padre, y Solange había mentido, diciendo que Renato había accedido a pensar que hablarían más del asunto después de la boda. Valeria lo creyó o fingió creerlo. Valeria, no hablemos de eso ahora, tenemos que prepararnos. Así que no lo hizo. Valeria se volvió hacia su madre. O lo hizo, pero él no estaba de acuerdo. Querida, está todo claro, mamá. No necesito explicarte nada. Valeria se levantó y se dirigió al armario donde estaba colgado el vestido de novia. Lo cogió del perchero y lo extendió sobre la cama. ¿Me ayudas a abrocharlo? Solange ayudó a su hija a ponerse el vestido. Abrochó la interminable hilera de botones de perlas de la espalda, alisó la pesada falda. Valeria se quedó quieta como una estatua. El vestido era magnífico. La tela de satén brillaba con la luz. El encaje hecho a mano adornaba el corpiño y las mangas. La larga cola fluía por el suelo, pero sobre Valerie parecía una hermosa jaula. «Zapatos», le recordó Solange. Valeria se sentó en una silla y su madre la ayudó a ponerse unos zapatos de satén blanco con un pequeño tacón. Luego le colocó un velo en el pelo, un largo velo de encaje que caía en cascada hasta el suelo. «Estás muy guapa, cariño». Valeria se miró en el gran espejo del armario. En el reflejo había una novia de verdad, con un vestido blanco como la nieve, con velo, con maquillaje profesional y peinado complejo. Pero los ojos de esta novia estaban vacíos. «Mamá, no puedo respirar», susurró. «Es el corsé. Ten paciencia, cariño». «No, no es el corsé. Es que no puedo respirar». Valeria se sentó en la cama, intentando no arrugarse el vestido, y cerró los ojos. «Tengo miedo, mamá. Todo va a salir bien, cariño. Estaré aquí para ti». «¿Estarás?» «Claro que sí. No me voy a ninguna parte». El sonido de la puerta abriéndose y la voz de Renato llegaron desde abajo. «Solange, Solange, ¿dónde estás? ¡Tiempo! Bajamos enseguida», respondió Solange. Ayudó a Valeria a levantarse, le enderezó el penacho. «Vamos, querida». Bajar las escaleras fue un verdadero calvario. Valeria se agarró a la barandilla pisando con cuidado con unos zapatos incómodos, intentando no pisar el dobladillo del largo vestido. Solange sostenía el penacho. Renato estaba abajo, frente al espejo del pasillo, ajustándose la corbata. Cuando vio a su hija se quedó helado. «Dios mío, Valeria, estás preciosa». Se acercó a ella y le cogió las manos. «Una verdadera princesa. Los Espino estarán encantados. Todo el pueblo hablará de esta boda». Valeria sonrió débilmente. «Gracias, papá. El coche está esperando. Vamos a la sesión de fotos y luego al restaurante». El viaje en la limusina nupcial fue insoportable. Renato no paraba de decir cosas, sobre el programa del día, sobre los invitados, sobre cómo comportarse durante la ceremonia. Valeria miraba por la ventanilla, asintiendo en los lugares adecuados. La sesión de fotos en el parque duró 2 horas. El fotógrafo, un chico joven y enérgico, hizo que Valeria adoptara distintas poses, sonriera, mirara a la cámara. «Novia, sonríe, más amplia, estás contenta». Ahora mira pensativa a lo lejos, como pensando en el futuro. «Ahora coqueteemos con el ramo». Renato se quedó de pie, supervisando el proceso, dando instrucciones al fotógrafo. Solange observaba desde la distancia, con el corazón apretado cada vez que su hija intentaba mostrar felicidad. A las 2:30 llegaron al restaurante Estancia del Río. Renato desapareció enseguida, ocupándose de los últimos preparativos. Solange y Valeria se quedaron en la entrada. En efecto,
El restaurante tenía un aspecto lujoso. Toda la sala estaba decorada con rosas blancas y orquídeas. Había altos jarrones de cristal con flores sobre las mesas. Manteles blancos como la nieve llegaban hasta el suelo. En la ventana más alejada había un altar para la ceremonia, decorado con arcos florales. «Es precioso», comentó Solange. «Sí», asintió Valeria. Pasaron a una sala aparte donde la novia debía esperar a que comenzara la ceremonia. Valeria se sentó en una silla, intentando no arrugarse el vestido. Solange abrió su bolso. «¿Quieres agua?» «No, gracias». «¿Quieres polvos?» «No me apetece». Valeria se sentó en silencio con las manos cruzadas sobre el regazo. El tiempo pasaba dolorosamente lento. «Mamá, ¿y si me levanto y me voy? ¿Ahora mismo?» «Valeria, ¿de qué estás hablando?» «Me levantaría, saldría del restaurante y me iría. A pie, con mi vestido de novia, sin decírselo a nadie». «Cariño, eso es imposible. Los invitados ya se están reuniendo». «Lo sé, solo estoy soñando». En ese momento se abrió la puerta y entró Renato. Su rostro era solemne y emocionado al mismo tiempo. «Valeria, es la hora. Los invitados están reunidos. Damian está en su sitio. La orquesta está lista. La ceremonia empieza en 10 minutos». Se acercó a su hija. La ayudó a levantarse. «Recuerda lo que te dije. Mantente derecha, camina despacio, sonríe. Es el día más importante de tu vida». Valeria asintió. «Solange». Renato se volvió hacia su mujer. «Siéntate». «¿Qué asiento?» «Te lo enseñaré». Salieron de la habitación y se dirigieron al vestíbulo. Solange esperaba que su marido la condujera a las mesas para los parientes de la novia, más cerca del altar. Pero Renato se desvió hacia el pasillo de servicio. «Aquí», señaló una silla en un rincón del pasillo, cerca de la puerta de la cocina. «¿Tu sitio?» Solange no entendía. «Renato, ¿qué quieres decir?» «Tu sitio está junto a los cubos de basura», dijo en voz baja pero clara. «No me avergüences delante de gente decente». Solange sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «Renato, soy la madre de la novia. Eres la esposa que intentó arruinar la boda de su propia hija. Y si no fuera por mi indecisión, te habría echado de casa hace mucho tiempo. Así que siéntate aquí y cállate». Se dio la vuelta y volvió hacia Valeria sin mirar atrás. Solange se quedó de pie en el pasillo, sin creer lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, la silla estaba junto a la puerta de la cocina, desde donde se oían los sonidos de cocineros y camareros trabajando. Frente a ella, en la pared, colgaba un horario de limpieza y junto a él había un cubo de basura. «Este lugar está cerca de los cubos de basura». Lentamente, como en un sueño, Solange se dejó caer en una silla. Del salón llegaba música, voces de invitados, risas. Comenzaba la boda de su hija y ella estaba sentada en el pasillo de servicio como una sirvienta. Sonaba la marcha nupcial. Solange imaginó a Valeria caminando por el pasillo con su padre, a todos los invitados girándose para admirar a la novia, a Damian esperándola en el altar, y la madre de la novia sentada en el pasillo escuchando lo que ocurría a través de las puertas cerradas. La puerta del vestíbulo se abrió y Solange vio con el rabillo del ojo el vestido blanco, el velo. Valeria pasó de largo, dirigiéndose al altar acompañada de su padre. La muchacha estaba pálida como la tiza, con la mirada fija al frente, como una persona en trance. Parecía enferma, agotada, pero siguió caminando. Solange quiso levantarse, llamar a su hija, pero se contuvo. La comitiva pasó de largo y desapareció en el vestíbulo. La puerta se cerró. Ahora Solange estaba sentada sola en el pasillo y escuchaba las palabras solemnes que se decían en la sala, la música que sonaba, los aplausos de los invitados. Probablemente ahora Damian estaba poniendo el anillo en el dedo de Valeria. Probablemente ahora se están haciendo votos de fidelidad el uno al otro. Probablemente ahora están siendo declarados marido y mujer, y ella se sienta junto a los cubos de basura y no ve nada. Un camarero sale de la cocina con una bandeja, mira a Solange con sorpresa, pero no dice nada. Luego salió otro, y después una cocinera de gorra blanca. Todos miraron a la mujer elegantemente vestida que estaba sentada en el pasillo, pero pasaron de largo. La música de la sala se apagó y se oyeron aplausos. Al parecer la ceremonia había terminado. Ahora empezaba el banquete. Solange continuó sentada. Oyó el tintineo de las copas, los brindis, las risas de los invitados. Oyó que alguien pronunciaba un discurso, probablemente el padre del novio. Después la música sube de volumen y comienza el baile de los recién casados.
Valeria baila ahora con su nuevo marido, con un vestido pesado que le impide moverse, con zapatos incómodos, con la cara oculta bajo una gruesa capa de maquillaje. Sonríe a sus invitados, finge felicidad, pero sus ojos están vacíos. Y su madre se sienta en el pasillo junto a las papeleras porque su marido así lo decidió. Porque se atrevió a defender a su hija. Intentó protegerla de un matrimonio infeliz. El tiempo pasa. Los camareros correteaban entre la cocina y el comedor, llevando platos y recogiendo utensilios. Solange permanecía sentada, moviendo de vez en cuando las piernas, agarrotadas de tanto estar sentada. En el salón se hacían brindis, sonaba música, bailaban parejas. Pero aquí, en el pasillo, olía a comida, a agua jabonosa y a lavavajillas en marcha. Un lugar junto a las papeleras. Ese era su sitio, en opinión de su marido. Y lo peor de todo, Solange empezaba a darse cuenta de que él tenía razón. Ella realmente no era nadie en esta familia. Su opinión no significa nada. Sus sentimientos no interesan a nadie. Sus intentos de proteger a su hija solo consiguen enfadar a su marido. Durante más de 20 años ha vivido en este matrimonio. Ha dado a luz y criado a sus hijos. Ha llevado la casa. Ha sonreído a los invitados. Ha fingido ser una esposa feliz. Y resultó que su lugar, en una silla del pasillo, entre los cubos de basura, y su hija, su Valeria favorita, ahora baila en el pasillo con un hombre al que no ama, cuyo futuro se ha decidido sin su participación. Se había convertido en esposa, pero eso no la hacía más feliz. Solange cerró los ojos y por primera vez en años pensó honestamente en su vida, lo que había perdido, lo que nunca había ganado, en lo que se había convertido, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Solange llevaba más de 2 horas sentada en el pasillo. En ese tiempo, la comida había cambiado en el salón, se habían hecho varios brindis, y los jóvenes habían bailado. Los camareros habían dejado de prestarle atención, acostumbrados a la extraña visitante de la silla cercana a la cocina. Ella escuchaba los sonidos de la boda, las risas de los invitados, el tintineo de las copas, la música. De vez en cuando se abría la puerta del salón y se oían conversaciones en el pasillo. ¡Qué novia tan guapa! Renato ha organizado una boda magnífica. Los jóvenes están muy contentos, felices. Solange cerró los ojos, imaginando a Valeria en la mesa festiva. La chica está sentada junto a Damian, sonriendo a los invitados, respondiendo a las felicitaciones. Pero ¿qué pasa en su alma? Algo solemne ha comenzado en la sala. La música se ha vuelto más seria, las voces son más bajas. Deben de estar pronunciando discursos importantes o preparándose para algún ritual tradicional. Solange se mira las manos cruzadas sobre el regazo. La alianza que había llevado durante 22 años le pareció de pronto un objeto extraño. Lo hizo girar en su dedo, y el frío metal le recordó el anillo que le habían colocado hoy a Valeria, un lugar junto a los contenedores de basura. Susurró y sonrió. Antes esas palabras la habrían herido. La habrían hecho llorar y pedir perdón. Pero ahora sonaban diferentes. Ahora había una verdad en ellas que Solange por fin estaba dispuesta a admitir. El público aplaudió. Luego comenzó a sonar música alegre. Al parecer, la algarabía general y el baile habían comenzado. Solange se imaginó cómo bailaba Valeria con su pesado vestido, cómo intentaba parecer feliz, cómo con cada baile estaba cada vez más cansada y era cada vez menos capaz de ocultar su estado interior. La puerta del vestíbulo volvió a abrirse. Salió una mujer mayor, una pariente de Damian, a juzgar por su vestido caro y sus joyas. Se dirigió al baño de señoras, pero se detuvo al ver a Solange. «Disculpe, ¿es usted? ¿No es usted la madre de la novia?» Solange levantó la vista. «Sí. ¿Qué hace aquí? Hay una fiesta en el vestíbulo». «Lo sé». La mujer la miró desconcertada, claramente sin entender por qué la madre de la novia estaba sentada en el pasillo, cerca de la cocina, en lugar de divertirse con todo el mundo. «¿Quizá no te encuentras bien? ¿Te traigo un poco de agua?» «No, gracias, estoy bien. No, gracias, estoy bien». La mujer se encogió de hombros y siguió caminando. Solange la miró y volvió a pensar. Pensó en su vida, en cómo se había convertido poco a poco en una sombra de su marido, en un apéndice de sus exitosos negocios y de su posición social. ¿Cuándo había empezado? ¿Después de que naciera Valerie? ¿O incluso antes, cuando dejó su trabajo y se dedicó por completo a su familia? Renato dijo entonces: «¿Para qué necesitas esta contabilidad?
Tenemos suficiente dinero, puedes ocuparte de la casa y del bebé. Eso es más importante que unos números en los papeles de otro. Y ella estuvo de acuerdo. Pensó que tenía razón, que la familia era más importante que la carrera, que su vocación era ser esposa y madre. Pero resultó que no tenía familia. Tenía un marido que tomaba todas las decisiones, una casa que ella dirigía siguiendo sus instrucciones, una hija cuyo destino estaba determinado por su padre. Y era como si ella misma no existiera. Volvieron a oírse aplausos en la sala y luego la música se hizo más silenciosa. Tal vez estaban sirviendo la tarta nupcial o preparándose para alguna ceremonia. Solange se levantó de la silla. Tenía las piernas agarrotadas de tanto tiempo sentada, pero se estabilizó y apoyó la mano en la pared. Permaneció de pie un momento, dejando que la sangre se le acelerara, y luego se dirigió lentamente hacia la puerta de la sala. No había tiempo para detenerse a pensar. Si quería cambiar algo en la vida de su hija, en su propia vida tenía que actuar ya, ahora mismo. Solange abrió la puerta y se asomó a la sala. Todos los invitados estaban de pie alrededor del centro de la sala, donde se había colocado una tarta nupcial de 3 pisos. Valeria y Damian sostenían un cuchillo y se disponían a cortar el primer trozo. La joven esposa sonreía, pero incluso desde la distancia, Solange podía ver que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Renato estaba de pie junto a los jóvenes, observando orgulloso la ceremonia. Su rostro brillaba de satisfacción. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Una boda lujosa, invitados importantes, jóvenes hermosos, una feliz fusión de 2 familias. Y Valeria parecía una hermosa muñeca en un escaparate. Solange empujó la puerta y entró en el salón. Al principio nadie se fijó en ella. Toda la atención estaba puesta en los jóvenes con la tarta. Caminó lentamente entre las mesas, y los invitados empezaron a girarse, sorprendidos por la aparición de la madre de la novia, que por alguna razón había estado ausente durante la mayor parte de la celebración. Renato fue el primero en verla. Su rostro cambió al instante. No quedaba ni rastro de la alegría triunfal. «Solange, ¿qué haces aquí?», siseó, acercándose a ella. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pasó a su lado y se dirigió hacia Valeria. La hija se percató de la presencia de su madre y parpadeó sorprendida. «¿Mamá?». «Valeria», dijo Solange con calma, acercándose a su hija y cogiéndola de la mano. «Vámonos de aquí». El cuchillo cayó de la mano de la niña. «Mamá, ¿qué pasa?». «Vámonos a casa, cariño. Ahora mismo». Los invitados empezaron a cuchichear intuyendo que algo pasaba. Damian dio un paso atrás, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. «Solange». Renato se acercó a ellos, con el rostro enrojecido por la ira. «Detened este espectáculo de una vez». Solange se volvió hacia el público. Todos los invitados la miraron con expectación. 170 personas. Amigos de la familia, socios de Renato, parientes de los Espino, gente importante de la ciudad. «Queridos invitados», comenzó diciendo alto y claro, «gracias por venir a esta celebración. Por desgracia, la fiesta ha terminado». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. «No habrá boda». Un estallido de gritos de asombro recorrió la sala. Renato agarró a su mujer del brazo intentando apartarla. «Solange, estás loca. Déjalo ya». Ella le soltó la mano. «No, Renato, tú eres el que está loco, obligando a una chica de 19 años a casarse con un hombre al que no conoce y al que no ama». Renato se puso pálido. Roberto Espinosa se acercó a ellos. Su rostro expresaba total desconcierto. «¿Qué te pasa? Solange, ¿estás histérica?». «No, señor Espinosa, tengo una epifanía». Se volvió de nuevo hacia los invitados. «A mi hija la obligan a casarse para fusionar empresas. Su felicidad, su futuro, sus sentimientos no interesan a nadie. Pero se acabó». «Mamá», dijo Valeria en voz baja, todavía cogida de la mano de su madre. «¿Qué estás haciendo? Lo que tenías que haber hecho hace un mes, cuando entraste en mi cocina y me confesaste que tenías miedo de esta boda». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valeria, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Mamá». «Nos vamos, cariño, ahora mismo». Renato intentó agarrar la otra mano de su hija. «Valeria, no hagas caso a tu madre. Está enferma, tiene un ataque de nervios». «Suéltala», dijo Solange con firmeza. «Es mi hija. También es mi hija. Y a diferencia de ti, yo estoy de su lado». Damian, que había estado observando en silencio hasta ahora, se acercó. «Valeria, explícame qué está pasando. ¿Es verdad?».
¿No quieres ser mi mujer? Valeria le miró entre lágrimas. Lo siento, Damian. Eres un buen hombre, pero no te quiero. No puedo ser tu mujer. El joven retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Nada de esto es verdad, gritó Renato. Solange, eres responsable de tus palabras. Estás arruinando la vida de tu hija. Estoy salvando la vida de mi hija. Se volvió hacia los invitados por última vez. Y al mismo tiempo, anuncio a todos los presentes que voy a solicitar el divorcio de este hombre. Después de 22 años de matrimonio. La sala estalló en vítores. Las mujeres jadeaban, los hombres miraban. Roberto Espinosa se agarró la cabeza. Solange, no puedes. Renato estaba fuera de sí. No lo permitiré. Sin mí no eres nada. No tienes dinero, ni trabajo, ni casa. Pero yo tengo conciencia y una hija. Cogió la mano de Valeria con firmeza. Vamos, cariño. Pero, el vestido, el velo. No importa. Vámonos. Se dirigieron a la salida. Los invitados se separaron, mirándolas como si fueran fantasmas. Algunos intentaron hacer fotos con sus teléfonos. ¡Quietos!, gritó Renato. Valeria, si te vas ahora, no pienses en mí como un padre. ¡Te repudio! Valeria se detuvo, miró a su padre. Entonces ya no soy Velázquez, dijo en voz baja. Solange, Renato los alcanzó en la salida. Te vas a arrepentir. Te haré vivir en la calle, no tendrás nada. Tengo una hija, es suficiente. Damian caminó de repente hacia ellos. Su rostro estaba pálido pero decidido. Valeria, espera. La chica se dio la vuelta. Quiero que sepas que si me hubiera dado cuenta antes de que te estaban obligando a... Yo tampoco quiero casarme por obligación. Se quitó el anillo de boda del dedo. Cógelo. Podría seros útil a ti y a tu madre. Valeria cogió el anillo con mano temblorosa. Gracias, Damián. Eres un buen hombre. Espero que encuentres la felicidad, la verdadera felicidad. Solange y Valeria salieron del restaurante entre los aplausos de algunos comensales y los vítores sorprendidos de los demás. Tras ellas, la sala quedó con una tarta sin cortar, platos sin terminar y gente conmocionada. Fuera reinaba el silencio. El sol se ponía y el aire era cálido y suave. Valeria, con su exuberante vestido y su velo, parecía una princesa escapada de un cuento de hadas. «Mamá, ¿qué hemos hecho?» «Lo que teníamos que hacer». «¿Qué va a pasar ahora?» «No lo sé, cariño, pero será mejor de lo que era». Caminaron lentamente por la calle. Los transeúntes se giraron asombrados al ver a una novia y a una mujer elegante caminando en lugar de ir en coche en el cortejo nupcial. «Mamá, tengo miedo». «Yo también tengo miedo, Valerie. Pero ¿sabes qué? Me siento viva por primera vez en años». Valerie apretó más fuerte la mano de su madre. Y por primera vez en semanas, puedo respirar mejor. Llegaron a la parada del autobús. Se sentaron en un banco, ignorando las miradas de sorpresa de la gente. «Mamá, ¿dónde vamos a vivir?» «Ya encontraremos algo. Primero nos quedaremos con la tía Patricia en la capital. Luego buscaremos nuestra propia casa». «¿Y el dinero?» «Venderemos el anillo de Damian. Y luego conseguiré un trabajo. Soy contable. Puede que no sea el más experimentado, pero todavía sé cómo hacerlo». Llegó el autobús. Valeria se levantó sujetándose la pesada falda del vestido. «Mamá, no tengo dinero para el billete». Solange se rió, por primera vez en semanas. «Yo tampoco. Tendré que ir andando». «¿Con un vestido de novia?» «¿Por qué? No soy la primera novia que camina por la ciudad». Las dos se rieron mientras estaban en la parada del autobús, madre e hija, que acababan de hacer saltar el mundo por los aires, de arruinar unos planes cuidadosamente elaborados, de echar a perder una boda carísima. «Mamá, te quiero». «Yo también te quiero, cariño, más que a nada en el mundo». Solange quitó el velo de la cabeza de su hija y lo dobló con cuidado. «Ya no necesitaremos esto». Levantó la mano derecha, en la que sostenía el velo de novia, y lo soltó. El encaje blanco fue recogido por el viento y llevado calle abajo como un pájaro liberado. Valeria se quitó los zapatos y los recogió. Caminaron calle abajo, madre e hija que habían elegido lo desconocido frente a la falsa estabilidad, la verdad frente a las mentiras convenientes, su propia felicidad frente a los planes ajenos. Detrás de ellas quedaba el restaurante, donde debía de seguir el escándalo. Quedaba Renato, con su ira y sus planes de venganza. Quedaban los Espino, con sus esperanzas frustradas de fusión empresarial. No llegaron a casa hasta la noche. Caminaron,
haciendo una pausa cuando Valeria se sintió pesada en su incómodo vestido. Por el camino, su hija le contó a su madre el miedo que tenía a confesar sus sentimientos, cómo se desvelaba cada noche imaginando la vida con Damián, cómo soñaba que la boda se había cancelado. Incluso rezaba para que pasara algo, admitió Valeria. Que uno de los invitados enfermara, o que hubiera un accidente en el restaurante, o que yo misma enfermara. Cualquier cosa con tal de no llegar al altar. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Tenía miedo. Miedo de papá, miedo de disgustarte, miedo de parecer desagradecida. Después de todo, trató de organizar una boda hermosa. La casa los recibió con las ventanas oscuras. Renato aún no había regresado, probablemente ocupándose de las consecuencias de la celebración interrumpida, calmando a los invitados, disculpándose con los Espino. Solange encendió la luz del vestíbulo y entraron. «Tenemos que reunir lo esencial», dijo. «Documentos, dinero si tienes, algo de ropa. No podemos llevar mucho. ¿A dónde vamos?» «Primero a un hotel, a pasar la noche. Mañana llamaremos a la tía Patricia y nos recibirá». Valeria subió a su habitación y Solange entró en el dormitorio. Sacó del armario una maleta pequeña, de las que se solían llevar en vacaciones, y empezó a meter las cosas más necesarias. Los documentos estaban en la caja fuerte del despacho de Renato, pero ella tenía las llaves. Solange cogió su pasaporte, la partida de nacimiento de Valeria, los diplomas y su historial laboral. En una caja del tocador encontró unos pendientes de oro, regalo de 18 años de su madre. Podría venderlos si necesitaba dinero. Metió en la maleta 2 mudas de ropa interior, vaqueros, un jersey y zapatos cómodos. Tomó una fotografía de Valeria de niña, la única que no estaba en el salón compartido, sino en su dormitorio. Valeria bajó con una gran bolsa de deporte. Cogí mis libros de texto, algo de ropa y maquillaje, y también esto. Le enseñó a su madre 2 cucharas de plata de la bisabuela, lo único que les quedaba de los parientes por parte de madre. Bien pensado. Amontonaron sus cosas en el coche de Solange, uno viejo pero fiable que Renato le había dejado comprar hacía 5 años para viajar por la ciudad. «Tengo las llaves», dijo Solange. «Mañana podría darse cuenta de que falta y bloquear las cuentas, pero hoy podemos sacar algo de dinero». Fueron al cajero automático más cercano. Solange tenía un poco de dinero en la tarjeta, el dinero que Renato le enviaba todos los meses para gastos de la casa. Sería suficiente para pasar unos días en un hotel. De vuelta en casa, revisaron sus pertenencias una vez más. Valeria se puso unos vaqueros y una camiseta. El vestido de novia quedó tirado en la cama como una piel de serpiente desechada. «Mamá, ¿y si no nos deja marchar?» «Nos dejará. Necesita tiempo para pensar las cosas, para ver cómo minimizar el escándalo. Y para cuando vuelva en sí, ya nos habremos ido». Pronto oyeron el ruido de un coche en la entrada. Renato entró en casa dando un portazo. Sus pasos eran pesados, inseguros. Se dirigió al salón, donde estaban sentadas su mujer y su hija, y se detuvo en la puerta. Tenía la cara enrojecida por la ira y posiblemente por el alcohol. Llevaba la corbata floja y la chaqueta arrugada. «¿Qué te parece ahora? ¿Eres feliz?», dijo lentamente, apenas controlando la voz. Solange se levantó. «Renato, estamos haciendo las maletas. Mañana por la mañana nos vamos». «¿Irnos?», rió con amargura. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todo el pueblo hablará de ello. Los Espinos están furiosos, los invitados escandalizados. Me he convertido en el hazmerreír». Al menos Valeria no se ha casado con un hombre al que no ama. «Amor», Renato golpeó la pared con el puño. «Otra vez el amor. ¿Sabes cuánto dinero he perdido? ¿Sabes qué planes se han ido al traste? Podríamos haber sido la familia más poderosa de la ciudad, a costa de la desgracia de nuestra hija». «¿Desgracia? Damián es la pareja perfecta. Cualquier chica soñaría con un marido así». Valeria no. Renato se acercó a ellas. Valeria se aferró instintivamente a su madre. «Valeria», se volvió hacia su hija, «aún puedes arreglar las cosas. Mañana por la mañana llama a Damián. Discúlpate. Dile que tuviste un ataque de nervios antes de la boda. Fijaremos una nueva fecha». «No, papá», dijo la chica en voz baja pero con firmeza. «No me casaré con Damián. Jamás». «¿Qué sabes tú de la vida, niña tonta? Tienes 19 años. Edad suficiente para saber que no quiero pasar mi vida con un hombre al que no amo». «¿No quieres pasar tu vida?», gritó Renato de repente. «¿Quién te va a mantener? ¿Dónde vas a vivir?
¿En qué vas a estudiar? ¿Crees que te daré un peso después de esta desgracia? Encontraremos una salida, intervino Solange. ¿Tú? Se volvió hacia su mujer. ¿Tú, que llevas 20 años encima de mí? ¿Que ni siquiera puedes comprar víveres sin mi dinero? ¿Qué sabes hacer aparte de limpiar el polvo? Yo sé ser madre y proteger a mi hija. ¿Proteger? Renato se acercó a Solange. La arruinaste, la pusiste contra su familia, contra su padre. La convertiste en una mujer desagradecida y egoísta. La salvé de lo que yo pasé. ¿Qué has pasado? ¿Te traté mal? ¿Necesitabas algo? ¿Una casa bonita? ¿Ropa bonita? ¿Viajar? Nada de eso vale la libertad. ¿La libertad? Se rió histéricamente. A ver si te gusta la libertad. Sin dinero, sin trabajo, con una hija en brazos. Soy adulta, objetó Valeria. Cállate, le gritó Renato. Si no fuera por tu madre, ahora serías una esposa feliz en una casa rica. Si no fuera por mi madre, sería una esposa infeliz en casa ajena. Renato se abalanzó sobre su hija, pero Solange se interpuso entre ellos. No te atrevas a tocarla. Quítate de en medio. No. El golpe le dio en la cara, más fuerte que la semana anterior. Solange se tambaleó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. ¡Mamá!, gritó Valeria. ¡Tranquila, cariño! Solange se enderezó y miró a su marido a los ojos. No había miedo ni dolor en ellos, solo frío desprecio. Es la segunda vez, Renato, y la última. Cogió la maleta y la bolsa. ¡Valeria! ¡Vámonos! ¡Para!, gritó Renato. Valeria, si te vas ahora, no te daré ni un centavo para tus estudios, ni un céntimo para vivir, ni un céntimo. Valeria se detuvo en la puerta. ¿Y si me quedo, tengo que casarme con Damian? Sí. Adiós, papá. Valeria, ella no miró atrás. Salieron de la casa, pusieron sus cosas en el coche. No esperes que te encuentre y te traiga de vuelta, gritó Renato desde el umbral de la puerta. No esperes ayuda, tú eliges, tú sobrevives. Solange arrancó el coche. Miró por última vez la casa donde había vivido más de 20 años. Miró a su marido, que estaba en el umbral de la puerta con el rostro contorsionado por la ira. Adiós, Renato. Se adentraron en la noche. Por delante estaba lo desconocido. Sin dinero, sin casa, sin apoyo. Pero había una hija que por fin podía respirar libremente. Y en la casa había un hombre que de la noche a la mañana había perdido a su mujer, a su hija, el respeto del pueblo y un lucrativo contrato con los Espino. Y un vestido de novia blanco sobre la cama, símbolo de planes fallidos y sueños de poder incumplidos.